tardes, bienvenidos a la segunda videoclase del Laboratorio de Redes Eléctricas. El día de hoy vamos a ver las características de las señales alternas. No. Muy bien. ¿Qué más es? O sea, tipo apito. ¿Cómo se llama eso? Pita. ¿Qué más se ve ahí? El periodo, voltaje mínimo y voltaje máximo. El máximo, BDC y aquí abajo, B mínimo. Ujú.
Bueno, muy bien. Eso que está ahí es la forma que se ve en un osciloscopio de una señal alterna. Bien. Eso que está ahí también se representa analíticamente mediante la siguiente expresión. B es igual a la amplitud por el seno de omega t más θ más el voltaje de C. ¿Ah? Eso que está ahí se representa así, esa curva. ¿Para qué es cada cosa? El período es lo que hay. Acá tenemos un eje que es el del voltaje y un eje que es el del tiempo, ¿sí? Entonces, paralelo al tiempo, hay un tiempo que va desde este pico desde este pico o cresta de la onda hasta este otro pico o cresta de la onda, ¿sí? Sería lo que hay de aquí hasta aquí. Ese tiempo es lo que se llama el periodo y se mide en segundos. ¿Se llama qué? Periodo. Y se mide en segundos, ¿verdad? La frecuencia que es tan conocida es precisamente el inverso del periodo. La gente habla de 2 Hz, ¿verdad? Está hablando de 0,5 segundos de periodo. ¿Por qué? Porque, bueno, el inverso o sea, obvio, ¿no? El periodo es el inverso de la frecuencia. Si son 2 Hz, 1 entre 2 es 0,5. Bien. La frecuencia, que es esto que está aquí, se mide en Hz, ¿ok? Que es 1 sobre segundo. Más nada. Otra característica muy importante es la amplitud. Ojo, no hay que confundir, y míreme la pizarra, la amplitud con el ancho de toda la onda. Ojo, no señor. Es lo que va del centro de la onda hacia una cresta. O sea, esto que está aquí es la amplitud y esto que está aquí hacia abajo, lo que va desde el centro hacia el valle, que es lo mínimo, es también la amplitud y esto aquí también es la amplitud. ¿Sí? Pero claro, amplitud es solamente esto. Es medio. Ajá, es lo que va del centro al pico. ¿Sí? Lo que va del centro al pico. Esa es la amplitud. A ver, lo que va de pico a pico se llama voltaje de pico a pico. ¿Ve? Entonces, el voltaje de pico a pico es restar el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Todo lo que sube. Exactamente. ¿Qué pasa? El, el centro, el centro, que es el voltaje de C, va a ser, ajá, a la amplitud se le llama también voltaje pico. ¿Está claro? La amplitud también se llama voltaje pico, o sea que esto de aquí para acá es voltaje pico. Y si usted ve, el voltaje de pico a pico es 2 veces el voltaje pico o 2 veces la amplitud. Exacto. ¿Qué pasa? Que la amplitud además es el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, pero dividido entre 2, ¿verdad? Porque es la mitad del voltaje pico y como el voltaje pico es el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, pues yo lo que tengo que hacer es dividirlo entre 2. Tengo esto, voltaje de pico a pico, lo divido entre 2 para obtener la amplitud. Es una fórmula. La amplitud igual a eso, o voltaje pico. Así como voltaje pico a pico es voltaje máximo menos voltaje mínimo, es 2 veces el voltaje pico. A usted despejar, obtiene que el voltaje pico es igual a la amplitud, que el voltaje máximo menos voltaje mínimo dividido entre 2. Eso es fácil. Nada más es una fórmula. Y al verla ya, uno toma las medidas y obtiene. ¿Qué otra cosa hay aquí? Ajá. El nivel de C. El nivel de C es aquí el centro de la onda, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual ese nivel de C? Bueno, resulta que la amplitud, si usted se pone a mirar allá, es igual al voltaje máximo menos el voltaje de C, ¿verdad? También la amplitud, porque le he dicho que era hacia abajo, es el voltaje de C menos el voltaje mínimo. De manera que la resta me quede positiva siempre. Entonces, ¿aquí qué resulta?
Resulta que el voltaje DC es igual a al voltaje máximo, la que son los positivos, menos la amplitud. El voltaje DC también es que es igual a la amplitud el, más el voltaje mínimo. ¿Sí? No, esto está como raro. Es A menos voltaje mínimo. Aquí pasó algo raro en la... Es al revés. Voltaje mínimo menos voltaje DC. Ahora sí. Ajá. La idea es conseguir este pedacito. Este pedacito primero metiendo voltaje máximo menos voltaje DC. O voltaje DC menos voltaje mínimo. Ajá. Sí, está bien. Voltaje DC menos voltaje mínimo. V mínimo menos la amplitud. Ahora sí. Bueno, cualquiera de las dos las puede usar. Le tiene que dar lo mismo. ¿Qué más hay aquí? Sí. Aunque yo prefiero esta arriba, más fácil. Sí, solamente para hallar la amplitud. Pero resulta que, bueno, Una pregunta, ¿todos los picos tienen el mismo valor? ¿O alguno puede subir más que no. otro? Cuando comienza a ocurrir eso, eso porque la señal está modulada. ¿Sea qué? Está modulada. O sea, ¿Cómo se calcula? ¿cómo es modulada? Que entra por aquí la señal alterna completica, ¿sí? Y resulta que usted por aquí le mete una con una frecuencia diferente. Entonces, al combinarse, al multiplicarlas, le queda esto así. Imagínense que esto sea voz, pues entonces la señal va a quedar modulada. ¿Ves? Pero el principio, el original es esto. Así que se van a las radios AM. La AM trabaja en la amplitud modulada. ¿Sí? Frecuencia modulada, entonces hace que la señal haga esto. Y la amplitud, pero que cambia es entonces la parte de arriba. Porque lo que no cambia se mantiene la misma frecuencia. Mientras que en la frecuencia modulada cambia la frecuencia. Esa volada no se puede calcular así como eso. No, es Que diferente. ya la amplitud cambia. Claro. Aquí estamos hablando solamente de la señal esta. Aquello ya es porque usted me preguntó, ¿no? Ah, Sí, eso existe, pero si usted la ve así, no, eso está modulado. Eso no es lo que necesitamos trabajar. Exacto, no es lo que estamos buscando. Estamos hablando desde la que sale aquí a la pared. Claro, ella viene con impurezas.